Muy buen día a todos. Bienvenidos a un video más de su espacio académico Cálculo Integral. Hoy vamos a continuar con técnicas de integración y seguimos trabajando la técnica por sustitución simple que explicamos en videos anteriores. Ahorita lo que vamos a hacer es varios ejemplos que tienen que ver con ese método o técnica de integración. Entonces, vamos con el primero. Entonces, sería integral de Euler a la menos x de x. Fíjense que nosotros teníamos como tal una fórmula de integración que es Euler a la x. La forma de la integral de Euler a la x de x, que pues decíamos que era el mismo Euler a la x más la constante integración. Sin embargo, aquí no dice Euler a la x, acá lo que dice es Euler elevado a la menos x, entonces acá tenemos una función compuesta. La función compuesta es Euler a la x sería externa menos x interna. Entonces vamos a hacer nuestra sustitución, ¿sí? Que es una sustitución simple, donde generalmente la función interna es la que vamos a llamar u. Entonces decimos que u es igual a menos x, que es la función interna, la que está allá en el exponente de la función Euler a la x. Entonces allá en su exponente tiene interna esta función. Entonces decimos que de u sería menos de x, despejamos el de x y quedaría que menos de u es igual a dx. Fíjate que lo que hice fue despejar el dx para luego sustituirlo. Entonces quedaríamos con integral de e a la u, que menos x es u, por dx, que sería menos du. Fíjate que lo que hicimos fue cambiar del dominio de x al dominio u. Podemos sacar, en este caso, el menos de la integral y quedaría e a la u de u. Y ahora sí, fíjate que es una de las integrales inmediatas, que era e a la u de u. Bueno, en la tablita decía e a la x de x. Lo único que cambia pues es la variable, pero la forma es la misma. Entonces podemos usar la tabla para decir que la integral de e a la u de u es e a la u más la constante de integración. Ahora, ya tenemos la integral resuelta en el dominio u. Entonces, fíjate que el primer paso es que tenemos un dominio de x, pasamos la integral al dominio u y ya la resolvimos acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es devolvernos al dominio x. ¿Y esto cómo se hace? Pues reemplazando la u por su equivalencia en términos de x, que sería menos e a la menos x más la constante. Ahí ya tendríamos pues la solución. Ahora, para verificar, tendríamos que hacer lo siguiente, mira. Llamamos f mayúscula a esta función. Entonces quedaría f mayúscula es igual a menos e a la menos x más k, que es el resultado, y al derivarlo nos tiene que dar la función f minúscula, que sería Euler a la menos x. Entonces la derivada de e a la x es el mismo por la derivada interna, que en este caso sería menos 1 más 0. Menos por menos me va a dar más Euler a la menos x. Pues más 0 no lo escribo, ¿no? Básicamente esa sería como tal la respuesta a ese ejercicio. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente es
integral de x al cuadrado, paréntesis, 1 menos 18x al cubo, y todo esto está elevado a la 21 de x. Entonces, la cuestión acá está es en detectar cuál es la función interna y sobre todo por dónde es que va a aparecer la regla de la cadena. En este caso, esta es la función interna, ¿cierto? Que pues se va a elegir como u, porque ya el exponente de elevar a la 21, pues esa ya haría parte de la función externa. Entonces, tendremos en este caso que u es igual a 1 menos 18x a la 3. Derivamos a ambos lados, entonces la derivada del 1 es 0. La derivada de menos 18x a la 3 quedaría menos 54x a la 2 de x. Entonces, despejamos el de x, como les he dicho. Entonces, lo que se está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, va a quedar que menos de u sobre 54x a la 2 es igual a dx. Ahora, una vez tenemos esta sustitución, cambiamos la integral del dominio de x al dominio u. Y fíjense lo que va a pasar, quedaría x cuadrado, 1 menos 18x al cubo, eso es u, entonces quedaría u a la 21. Por dx, ¿qué es dx? Es menos de u sobre 54x a la 2. Ahora, fíjate que quedaron x a la 2 con x a la 2, pero uno está multiplicando, el otro está dividiendo. Entonces se van a simplificar y podemos decir que la integral es igual a u a la 21 de u, el menos sí no se ha simplificado, pero lo podemos sacar de la integral. Bueno, realmente podemos sacar es el menos 1 sobre 54. Y realmente podemos sacar es el menos 1 sobre 54 ahí de la integral, que es la constante que quedó multiplicando, entonces la podemos sacar. Recuerde que uno no saca el 54, es un 1 sobre 54 el que va a sacar. 54 sería si estuviera multiplicando, pero no, aquí es 1 sobre 54 el que sale de la integral. Entonces, aquí sería menos 1 sobre 54. Hacemos la integral, fíjate que es una potencia normal, como las que hacíamos al comienzo, donde sumábamos era 1 al exponente. Entonces queda u 21 más 1, y aquí 21 más 1, más k. Entonces me queda 1 sobre 54 por u a la 22 sobre 22 más k, de donde concluimos que es igual a menos 1 sobre 54 por u, pero u en términos de x, para volver al dominio de x, sería 1 menos 18 x al cubo, todo elevado a la 22 sobre 22 más k. Voy a arreglar de pronto este 18 que me quedó aquí un poquito. ¿Listo? Entonces fíjense que nuevamente es volver a la variable x después de haber estado en el dominio de la variable u. Entonces uno hace un cambio de variable, una vez hizo el cambio de variable, resuelve allá la integral, una vez resuelta, la devuelve al dominio inicial. Siguiente ejemplo.
El siguiente ejemplo dice lo siguiente. Integral de x al cuadrado, vamos a copiarla, raíz de x cubo más 1 de x. Nuevamente, aquí fíjense que hay una función externa, una interna, ¿sí?, que hacen parte de la composición de la función f. Entonces hay una función externa que es la raíz y una función interna que es el x cubo más 1. Entonces, generalmente uno elige el u para el cambio de variable como la función interna. Entonces, en este caso, u sería igual a x cubo más 1. Entonces, de u sería 3x cuadrado de x. Despejamos el de x, quedaría dx es igual a du sobre 3x cuadrado. Esta es la sustitución que uno haría, la sustitución simple. Entonces, vamos a volver del dominio, perdón, vamos a ir del dominio x al dominio u. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Fíjense que x cuadrado por ahí no está despejado, entonces quedará igual. Raíz de x cubo más 1 es u. X cubo más 1 es u. Y de x, mira que de x sería du sobre 3x a la 2. Nosotros tenemos que buscar que no quede x por ahí, porque la integral se va a hacer es con respecto a la variable u. Entonces, si quedan x, pues básicamente tendríamos un problema y no sería una sustitución pues válida para este método. Fíjate, simplificamos el x cuadrado, ¿qué me va a quedar? Entonces sale el 1/3 de la integral, que es una constante. El x cuadrado pues se simplificó. Y fíjense que aquí quedó fue la integral de raíz cuadrada de u. ¿Cómo se hacía esa integral? Pues sencillamente la reescribíamos, ¿sí?, y luego pues integrábamos. Quedaría u a la 3 medios sobre 3 medios más la constante. Hacemos producto de extremos, producto de medios, y me va a quedar 1/3 por 2u a la 3 medios sobre 3 más k. Al multiplicar fraccionario nos queda 2/9 u a la 3 medios más k. Ahora, ¿qué hacemos? Volvemos a la variable x. Entonces quedaría 2/9 por u, que es x cubo más 1, elevado a la 3 medios más k. 3 medios más k. Listo, ya sería cuestión de entrar a verificarlo, obviamente teniendo en cuenta la regla de la cadena y pues todo el proceso de derivación. Al derivarla tiene que darnos x cuadrado por raíz de x cubo más 1. Entonces, básicamente uno escoge u, generalmente en este método de sustitución simple, de tal forma que esa u que usted elige es la función interna en la composición de las funciones. Y la idea es que esa se va a simplificar después en el proceso con esa parte del factor que vendría de la regla de la cadena. En este caso, fíjense cómo se simplificó el x cuadrado. Ese x cuadrado es el que tocaba buscar la forma para simplificarlo. Bueno, siguiente ejercicio.
Siguiente ejercicio, vamos a mirar. Fíjate, sería integral de 1 sobre 1 menos 8t a la 9 de t. Entonces, nuevamente, aquí hay una función externa y hay una función interna, donde lo que nos conviene a nosotros generalmente, no siempre, a veces no, pero generalmente es elegir la u como la función interna. En este caso, la u sería 1 menos 8t. Entonces du sería menos 8 dt. Despejamos el dt y queda menos du octavos. Ahí al despejar. Ahora vamos a cambiar la integral del dominio t al dominio u. La vamos a cambiar. Entonces quedaría 1 sobre. ¿Qué es 1 menos 8t? Ah, eso es u. Y queda elevado a la 9. El u queda elevado a la 9. ¿Y dt qué es? Ah, eso es menos de u sobre 8. ¿Listo? Ahora, sale el menos 1 octavo de la integral. Y llegamos a esta expresión. Menos 1 octavo por la integral de 1 sobre u a la 9 de u. Entonces, reescribimos, quedaría u a la menos 9 de u. Recuerden que esta integral, para poderla hacer, primero hay que reescribirla. En caso tal que haya una duda, remitirse a videos anteriores donde se desarrolla esto con muchas profundidad, ¿no? Entonces, aquí quedaría menos 1 octavo, la integral sería u a la menos 9 más 1 sobre menos 9 más 1 más k. Entonces aquí es igual a menos 1 octavo por u a la menos 8 sobre menos 8 más la constante, haciendo ahí pues nuestras operaciones de multiplicación de fraccionarios, quedaría u a la menos 8 sobre 64 más k. Ahora, volvemos a nuestra variable x. La variable x, perdón, a nuestra variable t, en este caso es t, la variable inicial. Entonces, pues, UA que es igual, mira, UA que equivale a 1 menos 8t, entonces sencillamente escribimos 1 menos 8t a la menos 8 sobre 64 más k. Y esa como tal sería la integral indefinida de esa función 1 sobre 1 menos 8t a la 9. Fíjense, siempre la idea es la misma. Tenemos una integral en un dominio, que en este caso era el dominio t, donde allí la integral pues no es inmediata, o no existe una forma de esas que hemos visto que me permita encontrar su antiderivada. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno la cambia del dominio que tiene a un dominio U, y en ese dominio U resulta que la integral sí es inmediata o se puede acomodar a una de las técnicas de integración que ya teníamos. Una vez hagamos eso, se integra en U y se devuelve al dominio inicial, que en este caso sería el dominio T. Siguiente ejemplo.
Entonces sería integral coseno al cubo teta, seno teta de teta. Entonces, nuevamente, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una función compuesta que es coseno al cubo de teta. Entonces, la función externa sería el elevar al cubo y la interna es el coseno. Eso nos da una pista de elegir a u como coseno, que es la función interna, y elevar al cubo pues sería la función externa. Entonces aquí tendríamos que de u sería igual, mira que sería igual a menos seno teta de teta. Es decir que de teta, despejamos de teta, obviamente sería menos de u sobre el seno teta. Esta sería mi sustitución simple. Cambiamos la integral al dominio u, entonces sería integral de, ¿qué es coseno? Ah, es u. Listo, entonces quedaría es u al cubo. ¿Por qué? Porque fíjate que como coseno es u, y la integral dice coseno a la 3, pues u a la 3. Seno no está por ahí despejado, entonces se deja igual. Igual, la idea es que él se cancele o se simplifique con lo que queda con el de u. Entonces fíjate que queda menos de u sobre seno. Efectivamente, estos dos se cancelan. ¿Qué quedan últimas? Queda u a la 3 por menos de u, porque se simplificó el seno. Sacamos el menos de la integral y quedaría integral de u a la 3 de u. Entonces, es una integral de la integración de potencias de la forma, por ejemplo, de x a la n. Entonces quedaría u a la 4 sobre 4 más constante. Pero ¿qué es u? Fíjate que es u. U es coseno. Entonces la integral sería coseno a la 4 sobre 4 más constante. Entonces, estos son ejemplos. Fíjate que hemos mostrado ejemplos pues variados del método de sustitución simple. Vamos a hacer algunos más. Vamos a hacer unos dos o tres ejemplitos más. Entonces, miremos a ver el siguiente. Dice secante cuadrado, integral de secante cuadrado de 1 sobre x, y aquí todo sobre x cuadrado de x. Entonces, acá fundamental identificar dónde hay una función compuesta y mirar cuál es la función externa, cuál es la función interna. La función compuesta es secante cuadrado de 1 sobre x. La función externa sería secante cuadrado y la interna 1 sobre x. Entonces vamos a llamar a u igual a 1 sobre x. Entonces, ¿cuánto es de u? Entonces, la derivada en este caso sería menos 1 sobre x cuadrado de x. En caso tal que no quede claro de dónde salió esa derivada, pues yo recomiendo repasar los cursos de cálculo diferencial donde el objetivo era justamente derivar, ¿no? Entonces despejamos aquí el de x, quedaría menos de u, bueno, pasa el x cuadrado que está viendo a multiplicar, quedaría es menos x cuadrado de u es igual a dx. Entonces vamos a cambiar de este dominio x al dominio u.
cambiamos la integral, la vamos a cambiar de dominio. Entonces sería secante cuadrado de 1 sobre x, pues 1 sobre x es u, sobre x cuadrado, por dx, pero fíjate cuánto es dx. Dx sería menos x cuadrado por du. Entonces, ¿qué sucede acá? Mira, pues que el x cuadrado está multiplicando, pero también está dividiendo. Entonces, se cancela. Y la integral se convierte en secante al cuadrado u de u. Y el menos, este menos que quedó acá, pues salir de la integral. Entonces me queda menos integral de secante cuadrado u de u. Y si ustedes se fijan allá en las tablitas de integración, en la tabla que yo les di en videos anteriores, pueden mirar una tabla de integrales. Esta integral que queda es una de las que llamamos inmediata. Vamos y miramos la tabla, decimos, la integral de secante cuadrado es tangente. Y la integral de secante cuadrado u de u pues sería tangente u más constante integración. Y volvemos a lo que sería el dominio en x. Me quedaría menos tangente de u, pero es que u es 1 sobre x, más la constante. Como ejercicio sería interesante que ustedes, todos estos ejemplos que yo he mostrado, los verifiquen y miren que efectivamente al derivarlos se demuestre que la función a la que llegamos sí es la antiderivada o si es la integral definida de indefinida de la que estamos trabajando, ¿no? Es interesante como ejercicio puedan verificar y con eso van repasando el tema de derivación. Bueno, siguiente ejemplo. Entonces vamos aquí a borrar. Integral de x cuadrado Euler a la e. Nuevamente, ¿dónde está la función compuesta? La función compuesta está en Euler a la x cubo, donde la función interna pues sería x cubo. Entonces yo digo que u es igual a x cubo. Entonces du sería 3x cuadrado de x. Despejamos de x. Entonces sería du sobre 3x cuadrado. Esa sería mi sustitución. ¿Qué hago ahora? Cambio la integral al dominio u. Entonces tendríamos acá lo siguiente. Tendríamos x cuadrado. Euler, ¿qué es x a la 3? Es u, ¿cierto? Por dx, pero es que ¿qué es de x? Es de u sobre 3x cuadrado. ¿Sí? Al cambiar de un dominio x al dominio u. Fíjate que este x cuadrado con este x cuadrado se van a simplificar. Entonces, sale un tercio de la integral. Sale el un tercio de la integral. Me quedaría una integral inmediata, que es la integral de Euler a la u, que como dijimos antes es e a la u más constante. Entonces nos quedaría un tercio de e a la u, que sería x cubo, más k al volver a nuestra variable x. Vamos a verificar este. ¿Cómo se verifica? Pues llamamos f mayúscula al resultado obtenido. Y llamamos f mayúscula al resultado que teníamos, lo derivamos
y la derivada nos tiene que dar igual que la función que estábamos integrando, es decir, x cuadrado Euler a la x cubo. Vamos a derivar. La derivada de Euler es el mismo. La derivada de la interna, la derivada de la constante 0. Entonces, ¿qué sucede acá? Mira, el 3 con el 3 se simplifica. Y al ordenar nos quedaría x cuadrado Euler a la x cubo. Entonces, fíjense que efectivamente sí es la integral indefinida. Último ejercicio en este video. Último ejemplo, por decirlo mejor. Vamos a hacer este integral. Hay un paréntesis que es x más 1, raíz de 2x más x cuadrado de x. Nuevamente, ¿por dónde está la función compuesta? Pues está la raíz y por dentro tiene al polinomio, ahí es donde está la función compuesta. Entonces, elegimos generalmente la u como la función interna. Entonces, u sería igual a 2x más x cuadrado, de lo cual de u sería 2 más 2x de x. Esa sería la derivada de 2x más x cuadrado. Entonces, despejamos el de x. De x sería igual a du sobre 2 más 2x. Reemplazamos en la integral inicial para cambiar de dominio x a dominio u. Entonces sería x más 1 por raíz de 2x más x cuadrado sería u. ¿Y qué es dx? Mira, dx sería u sobre 2 más 2x. Pero aquí nos está viendo que se cancele el x más 1, que era el que tenía que cancelarse o simplificarse, ¿no? Porque recuerden que todo debe quedar en términos de u. Sin embargo, fíjate que podemos hacer acá. Queda de u y factorizamos el 2. 2 factor de 1 más x. Entonces, fíjate que ahora sí el 1 más x con el x más 1 se van a simplificar. Y nos queda integral de raíz de u y el 1 medio sale de la integral. O sea que fíjense cómo en el dominio u se simplifica tanto el cálculo de la integral. Quedaría 1 medio. Esta ya la hemos hecho bastante, la de la raíz. Ustedes saben que primero hay que reescribirla, luego así aplicamos la de sumar 1. Quedaría u a la 3 medios sobre 3 medios más k. Entonces sería igual a 1 medio por 2 tercios u a la 3 medios más k. En total sería 1 tercio u a la 3 medios más k. Pero u, ¿qué era? Mira, u era 2x más x cuadrado. Entonces tenemos 1 tercio de 2x más x cuadrado a la 3 medios más k. Y ahí queda como tal este ejemplo. Bueno, espero que ver estos ejemplos les sirva de apoyo en su curso, en su espacio académico de cálculo integral, y que esto sea una herramienta que les ayude a entender un poco mejor el concepto de integral indefinida y a entender la técnica de sustitución simple. Nos vemos en próximos videos.